Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les hablamos desde el programa Maestría en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Manizales. Es un gusto que ustedes nos acompañen hoy. Queremos darles a conocer algunas de nuestras líneas de investigación y trabajos en los que se vienen desarrollando el Laboratorio de Mecánica Computacional, y para ello nos acompaña hoy Héctor Andrés Tinoco, que es ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Autónoma de Manizales, tiene una maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Campinas en Brasil, y actualmente nos está dando esta conferencia desde la República Checa, entonces donde está desarrollando su proceso de doctorado. Héctor Andrés es investigador pues reconocido por Colciencia, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación actualmente, y es muy activo con los proyectos de investigación, con las convocatorias. Creo que todos sabemos bastante sobre él, lo hemos visto últimamente mucho en las noticias por sus avances en investigación relacionada con el COVID, entonces creo que nos va a compartir un poquito de esto hoy. Quería contarles nuestra maestría. Esta charla queda grabada, Gisela. Entonces, después en el registro nosotros les enviamos pues toda la información de las diapositivas y la grabación también, pues para que si algún detalle quieren profundizar. Quería contarles que nuestra maestría es una maestría en investigación. Actualmente estamos en inscripciones abiertas este periodo de junio para poder iniciar el próximo semestre con nuestra corte número 5. De la primera corte nos ha ido muy bien, y tenemos solamente por graduar 2 estudiantes, los cuales estarán graduando la próxima semana. El lunes harán su sustentación. Entonces el proceso ha sido muy dinámico, tenemos muy buen resultado en cuanto al proceso académico. Entonces, Andrés, muchas gracias de nuevo por hacer esta participación con nosotros, por colaborarnos, por contarnos tu experiencia, y la idea es que nos conozcan, que sepan en qué trabajamos, y para mayores contactos, tanto Andrés como yo estaremos disponibles para ustedes. Entonces, Andrés, es todo tuyo el auditorio. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Diana, por la presentación. Bueno, yo les voy a presentar. El título es un poquito con el contexto de la maestría, ya que en este momento, pues, la idea es que las personas conozcan de los trabajos que se hacen y de los logros que hemos tenido gracias a que tenemos apoyo de los estudiantes de maestría en nuestro laboratorio. Digo nuestro, pues, de la Universidad Autónoma de Manizales, que apoya diferentes programas dentro de la universidad. Entonces, para entrar en materia, no sé por qué no me deja acá, así. Entonces, bueno, voy a hablarles de un poquito del contexto del laboratorio. El Laboratorio de Mecánica Computacional y Experimental fue creado en el año 2017 con una financiación de un proyecto de MinCiencias conseguido en el año 2016, y desde el año 2017 de su creación hasta el día de hoy hemos conseguido 4 proyectos de MinCiencias, 3 financiados y 1 en espera. Pues nos tienen en una lista en espera. Hemos formado 5 estudiantes de pregrado, 7 estudiantes de maestría han sido vinculados, tenemos 3 en proceso, 2 patentes, otra patente que está en proceso, 18 artículos en revistas internacionales, 12 participaciones en conferencias internacionales, casi 4 anuales, una pasantía para un estudiante de maestría en la República Checa, un joven investigador de MinCiencias que acabo de terminar, 3 jóvenes investigadores de CONFA, un convenio internacional que este año lo hicimos firmar con la Universidad de Lavras de Brasil, y cooperación que se mantiene con la Universidad de la República Checa y la Academia de Ciencias a la cual yo pertenezco como investigador junior. Pues yo trato de que podamos interactuar también con el laboratorio. Y la Universidad de Lavras y una empresa que es 3 Ideas Innovadoras. Tenemos pues varios proyectos que les vamos a contar al final, pero quería enfocar pues la presentación a 3 proyectos en particular. Sin embargo, al final vamos a contarle cosas que estamos corriendo y que posiblemente vayan a avanzar. Algunos ya conocen este trabajo. Con este proyecto fue que iniciamos el laboratorio. Es un proyecto de identificación de cambios en la densidad ósea. La idea es que desde los dientes nosotros pudiéramos determinar esos cambios en la microarquitectura del hueso, especialmente la microarquitectura maxilar, para correlacionarla con algún tipo de sintomatología o patología que
que fuera producto de otras enfermedades sistémicas. Y en ese proyecto está el investigador Juan Pablo Gómez del Departamento de Salud, y algunos estudiantes de maestría nos apoyaron. ¿Cuál es la idea entonces? La idea era poder detectar de alguna manera, con un método no invasivo, los cambios en el hueso. Entonces, básicamente, existen formas de detectar las variaciones óseas, sin embargo, son invasivas para el cuerpo, ya que si yo quiero determinar cuál es mi porcentaje de cantidad mineral ósea en el hueso, yo tengo que asistir y atender pues pues tengo que atender presencialmente en el hospital y usar unos dispositivos que se usan para densitometría, en el cual expongo mi cuerpo a una radiación ionizante, es decir, que genera efectos adversos al cuerpo. O sea, no puedo todo el año estar midiéndome la densidad, porque esto puede tener unos efectos negativos sobre el cuerpo, ¿cierto? Entonces, la frecuencia es un limitante para determinar si una persona tiene cambios de densidad. Hay unos parámetros muy establecidos en este aspecto y digamos, si yo tengo 0,88 gramos por centímetro cuadrado en el hueso, estoy bien, y ya por debajo de eso empiezo a tener unas sintomatologías como osteopenia, osteoporosis, y estas están correlacionadas con muchas otras enfermedades sistémicas, es decir, el cáncer, algún tipo de cáncer de otro órgano puede afectar de alguna manera el hueso. Entonces hay muchos diagnósticos que se apoyan en el hueso. ¿Cuál era nuestra idea? Nuestra idea era básicamente, ¿qué tal si nosotros por medio de un sensor o un dispositivo que podamos pegar en los dientes, podamos determinar o monitorear los cambios de densidad ósea a través de una generación de vibraciones o de movimientos, usando algunas técnicas en las que yo había trabajado, que se pueden enmarcar dentro del área de Structural Health Monitoring, que es el monitoreo de estructuras basado en técnicas no invasivas, ¿cierto? Entonces, la motivación de ese estudio es buscar métodos no invasivos para hacer identificación estructural de los cambios óseos. Entonces, en contexto, era, bueno, diseñemos un dispositivo, lo diseñamos, básicamente lo diseñamos, primero lo simulamos, hicimos pues un proceso de diseño detallado para poder generar una idea. Entonces, aquí podemos ver que la idea era pegar un dispositivo y que pudiera medir si algo cambiaba. Y entonces, en el contexto de la aplicación, es básicamente si el hueso tiene unos cambios, yo puedo con unas técnicas, ya que el dispositivo contiene materiales piezoeléctricos, yo podría de alguna manera correlacional, directa o cuantificada, absoluta, determinar ese tipo de cambios. Hicimos pues un primer modelo, establecimos unos parámetros para poder generar con materiales piezoeléctricos un pequeño dispositivo, un prototipo, que no es que se pueda aplicar en la realidad, sino un prototipo para validar en sí la técnica y poder decir, monitorear el hueso desde los dientes se puede. Básicamente es para confirmar que los métodos que nosotros podemos usar o usamos funcionan de alguna manera sobre el monitoreo óseo. Aquí vemos que hicimos pues un trabajo básicamente para poder evaluar el principio. El principio es que yo pongo a vibrar este sistema, este dispositivo tiene un material piezoeléctrico aquí, yo le genero unas vibraciones y esas vibraciones viajan a través de un sustrato que es donde está pues alocado el sensor, y con eso mismo yo podría obtener la respuesta, y con esa respuesta podría determinar parámetros sensitivos del sustrato. Aquí, para poder lograr un entendimiento y evaluar la sensibilidad del dispositivo que se desarrolló, básicamente ejercimos un proceso de simulación usando análisis de elementos finitos, ya que el laboratorio pues también tiene esas capacidades de cómputo. Aprovechando esas capacidades de cómputo de nuestros estudiantes, pudimos desarrollar todo un proceso de validación numérica, mirando que el dispositivo, cómo funciona, cómo vibra, la frecuencia, y así poder entender un poco
cuáles son los efectos que hace el dispositivo sobre las interfaces y obtener la respuesta de manera más óptima y poder censarlo. Entonces, el dispositivo era un actuador y un sensor al mismo tiempo. Para poder validar todas estas cosas de las que les estoy mostrando, la experimentación es un proceso que siempre nos ayuda a tener un entendimiento cuantificable, es decir, parametrizado también muchas veces si tenemos muchos experimentos. Entonces, establecimos un conjunto de experimentos muy básicos con el fin de validar las simulaciones y validar que realmente teníamos una sensibilidad alrededor de lo que estábamos proponiendo. Básicamente, para que se hagan una idea, las excitaciones y las vibraciones no son vibraciones de baja frecuencia, sino tenemos vibraciones de alrededor de 20.000 ciclos por minuto, más arriba de 20.000, ¿cierto? Y de hecho hacíamos ejercicios de 5.000 a 50.000, y con esto pues montamos un conjunto de parámetros. No, es un diseño experimental con unos parámetros conocidos, es decir, la idea era determinar cambios en las propiedades elásticas, 3 bloques de diferentes materiales en los que sus propiedades son muy conocidas o estandarizadas, pudieron ser usados para poder caracterizar un poco el sensor. Con esto, pues, determinamos un rango de sensibilidad alrededor de la muestra, alrededor del experimento, y aquí podíamos determinar que sí, que cuando los materiales tienen diferentes propiedades elásticas, nosotros somos capaces de observarla. La figura del lado izquierdo es una medida mecánica de la velocidad y la figura del lado derecho es una medida eléctrica. Entonces, eléctricamente también pudimos corroborar que pudiéramos capturar esa sensibilidad dinámica. Esto nos dio algunos resultados, pues como toda investigación tiene unos productos. Esos productos fueron con estudiantes de la maestría, Carlos Iván, Daniel Ricardo, apoyaron todo el proceso, y uno con un muy buen, actualmente lo publicamos el año pasado y tiene 11 citaciones en Scopus. Pues llamó la atención la idea de poder monitorear como desde interfaces a subestructuras. Para poder generar una aplicación más realista, nosotros desarrollamos una metodología con el departamento pues, de ortodoncia, con el programa de ortodoncia a través del doctor Juan Pablo. Se generó un proceso de poder fabricar bloques de hueso con el diente, con la cavidad alveolar, que es la cavidad donde el diente va incrustado, y poder respetar toda su fisiología, que es artificial, pero puede respetar al menos, por ejemplo, ligamento periodontal es una capa que recubre el diente que tiene 300 micras, y nosotros la fabricamos pues de esa forma. En ese proceso diseñamos experimentos muy simples para variar la rigidez de los sistemas diente, ligamento periodontal, bloque de hueso, con el fin de poder evaluar qué tan sensible, si podíamos determinar esos cambios de masa removida que afectaban la rigidez de los bloques. En la realidad, pues los cambios de densidad ósea no se hacen de manera localizada, sino de forma distribuida o homogénea sobre la estructura del hueso. Entonces, hacia esa tendencia queríamos ir, pero queríamos hacer unas pruebas previas para poder validar algunos parámetros que teníamos que ajustar en el momento de hacer las mediciones. Llegando ya hacia la realidad un poco, entonces diseñamos otros experimentos en los que a través de sustancias descalcificadoras nosotros lográbamos descalcificar en tiempos distintos. Si vemos muestra 1, tiempo 1440 segundos, 2800, 4300, es decir, estos muestras fueron degradadas a tiempos distintos sobre una parte localizada del hueso, no sobre toda la muestra, con el fin de poder cuantificar esos cambios óseos. Cuantificar la cantidad de mineral que yo le quito a través de un ácido a una muestra de hueso no es una tarea tan sencilla, y por lo tanto se necesita equipamiento muy sofisticado para hacerlo. Entonces hicimos una alianza con el
con el Central European Institute of Technology de Brno, en donde nos dieron acceso a un microtomógrafo, que es un equipo de una alta gama que tiene alrededor de un valor de $1.200.000, y nosotros pues en Colombia, ahí pues localmente no teníamos un acceso en el momento, y a ellos les gustó mucho la idea y nos hicieron las mediciones de rayos X, digamos, donde se ven las paredes trabeculares de las muestras. Esto es con un microscopio óptico, donde podemos ver toda la microarquitectura ósea. Y aquí, si ustedes pueden percibir, en la parte inferior se ve, esta es la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5, y con el tiempo, pues, cierta parte del hueso era degradado. Con este equipo logramos cuantificar esas características. Aquí podemos ver mucho mejor la diferencia entre una muestra y otra en el tiempo de análisis. Con estas, con herramientas que trae el equipo, pues básicamente nos decía el tamaño de pared trabecular, la cantidad de mineral ósea sobre la región, y todo eso se pudo cuantificar. Entonces nosotros teníamos datos y cuantificaciones precisas del contenido mineral de las muestras. Esto pues básicamente es la caracterización de la microarquitectura, donde vemos el porcentaje mineral óseo de cada muestra, y vemos el tamaño trabecular de las muestras. Alrededor las trabéculas son las paredes que conectan o se unen entre sí, las que generan esa red sobre el hueso, y estas están alrededor de 100 a 220 micras, que normalmente se parecen mucho a las del humano. Se me olvidó decir algo importante de dónde sacábamos el hueso. El hueso se extrae de cadera de bovino. Digamos, es un proceso que no quise mostrar, pero hemos establecido un protocolo donde tenemos una receta en la que uno puede decir, vea, corte aquí, pase aquí, limpie aquí. Más adelante les voy a mostrar un proceso que hizo la joven investigadora, que es muy interesante, mejorando ese proceso. Dentro de los resultados, podemos ver, usando pues un microscopio electrónico, se puede ver las diferencias después de antes de someterlo al ácido, y después aquí en las diferentes muestras, y con eso logramos reconstruir una función de ataque del descalcificador sobre las muestras óseas, en las que nosotros sabíamos en el tiempo cuánto mineral óseo le quitaba a las muestras. Entonces con eso pudimos hacer una caracterización de la reducción de la masa ósea para poder hacer unas correlaciones que nos permitieran decir, uy, estamos observando que le estamos quitando al hueso, está perdiendo mineral. ¿Cómo se hace el proceso? Ya digamos, con los experimentos que teníamos ahí mostrados, las mediciones son unas mediciones de resistencia eléctrica en el sensor, que son estas que generan unos picos y valles, y esas mediciones contienen información en algunas partes en algunas ventanas de la función completa. Entonces, si yo hago un zoom en la derecha, veo que, por ejemplo, para el intervalo A, que es este pedacito pequeño, cada vez que el tiempo transcurría que la muestra transcurría sumergida en el ácido, la función se iba moviendo con el tiempo hacia la derecha. Entonces la cantidad de mineral iba removiendo, y el sensor era capaz de registrar esos cambios, que son muy mínimos y minúsculos, pero nosotros los registrábamos, y con eso podíamos hacer una cuantificación estadística o establecer una métrica que nos permitiera evaluar la pérdida ósea del hueso. Y nos encontramos con un gran resultado, y es que los índices que evaluamos nosotros se correlacionan con la cantidad de miligramos eliminados o removidos de las muestras en 3 ventanas. Entonces tenemos una correlación lineal en el que el 1% corresponde a 25 miligramos de pérdida de mineral óseo. Entonces esto es un gran logro. Un gran logro pues de este proceso. Y este es otro proceso nuevo, que este proceso lo desarrolló la joven investigadora Juliana García, hija de la profesora Francinelli. Aquí nosotros retomamos mucho el trabajo que teníamos, pero teníamos unos desafíos,
y esos desafíos correspondían con la infraestructura que teníamos que usar un equipamiento que estaba en otro país, y de repente entonces se nos ocurrió unas ideas para poder hacer el análisis de la microarquitectura en el laboratorio en la Autónoma de Manizales. Entonces todo este proceso, aquí está como el proceso de obtención de las muestras, y desarrollamos con la profesora Franci, que también estaba en el proceso. Ya este proceso fue en conjunto con la profesora Franci, el doctor Juan Pablo, Juliana, en el que desarrollamos una metodología para poder caracterizar la microarquitectura de las muestras usando resina y microscopía óptica, obteniendo unos resultados también muy relevantes. Voy a hacer una pausa porque alguien está escribiendo en el chat. No sé si hay algo ahí. No, dale, Andrés, estoy Bueno. pendiente, dale. Bueno, entonces la idea es que aquí podemos ver, digamos, usando la técnica que se desarrolló, podemos ver que somos capaces de detectar las variaciones óseas usando o colocando las muestras en resina. Básicamente el proceso es hacer slice de hueso, poner la resina. Ella probó diferentes colores, contrastes, hizo un trabajo titánico desde ese punto de vista de laboratorio, hizo muchísimas muestras. La verdad que este resultado es algo esto se usa en histología, pero de alguna manera que nosotros seamos capaces de cuantificar los cambios nos da una libertad de procesar mucha más información. Lo mismo, hicimos mediciones, hicimos unos experimentos, y los resultados básicamente eran los mismos, comprobando los resultados anteriores. Es decir, que esto muestra que monitorear o ver las variaciones del hueso desde los dientes es posible. Que se puede aplicar ya es otra pregunta que hay que resolver, pero en este caso nuestros experimentos estaban orientados a sumergir todas las muestras en ácido. No parcialmente. Entonces yo creo que fue un gran logro, y esto pues lo tenemos en una publicación que esperemos que nos respondan muy pronto. Bueno, en este otro proyecto, que es un proyecto también bien interesante, es un proyecto también que nos ganamos de Colciencias, es un proyecto que propone el desarrollo de una tecnología de cosecha selectiva de café aplicando vibraciones de alta frecuencia. Este proyecto también tenemos estudiantes de la maestría, un estudiante doctoral. Actualmente lo estamos corriendo, llevamos el primer año. Es una idea, básicamente la idea es poder cosechar los frutos de café maduros sin tocarlos, y usando algún tipo de sistema de excitación acústico. Bueno, básicamente usando un sistema de excitación acústico, pero entendiendo las formas de vibrar de los frutos en ciertas frecuencias, y las ciertas frecuencias es en altas frecuencias. Aquí estamos con el doctor José Luis, con Fabio Peña, con un profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Daniel Pereira es un colega brasilero, está acompañándonos también en este proceso. Entonces, empezando con el proceso de caracterización, pues nosotros ya tenemos unos facilities que nos permiten, por ejemplo, escanear en forma detallada los frutos. Entonces aquí vemos que el proceso de escaneo, pues aparentemente parecía fácil, pero depende de muchas cosas el escaneo de ciertos elementos, en el que la preparación de las muestras es importante, la localización. Y con ese objetivo uno logra obtener y reconstruir la reconstrucción de esto. Básicamente todas estas diapositivas duraron 3 meses, con un trabajo continuo de preparación de los modelos y de aprendizaje en todo momento. Aquí vemos pues que hay un trabajo ya geométrico, uno obtiene el fruto, lo pasa a un proceso de mallado, de regularización de la geometría, porque hay muchos detalles que el escáner es capaz de detectar. Entonces tiene un proceso, y entonces nos tocó establecer una metodología para poder generar frutos. Tenemos 11 frutos, que con esos 11 frutos podemos caracterizar cualquier fruto en cualquier estado de maduración. Estos frutos, combinando sus dimensiones,
y también sus estados de maduración, que más adelante les vamos a mostrar que tenemos una técnica para caracterizarlo. Nosotros somos capaces de construir cualquier fruto con su semilla. Entonces, para lograr que nosotros pudiéramos montar todo un modelo más realista del sistema fruto pedúnculo, básicamente teníamos que ver cuál es la localización geométrica, correspondencias topológicas dentro de un fruto maduro, semimaduro y sobremaduro. Entonces hicimos también el proceso de escaneo de los granos. De alguna manera, ese proceso de escaneo también tuvo un costo en el tiempo computacional para lograr este modelo que tenemos aquí, que tenemos 11 modelos con sus granos en todos los estados de maduración. Básicamente, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿para qué uno hace frutos en el computador? Pues tiene bastantes aplicaciones. Las aplicaciones van desde poder caracterizar las propiedades físico-mecánicas, también poder obtener correspondencias en las formas y en la dinámica de los frutos, es decir, nosotros podemos simular todo el proceso dinámico de los frutos usando simulaciones, como les voy a mostrar, y esto nos ha permitido pues entender toda la fisiología de la maduración, cómo cambian los frutos en el tiempo, y sacar un montón de aspectos relevantes de los frutos, ¿cierto? Acá yo creo que, como todo en la vida, cuando uno quiere que le funcione algo, un minuto, que yo creo que aquí el problema está en la... ya. Entonces, este aquí, no sé si se pueda ver. Diana me confirma si se ve. Sí, se está viendo el video, ahí sí estamos. Entonces, digamos, aquí podemos ver el proceso de maduración de un fruto de café. Andrés, yo creo que tu celular es el que está interfiriendo ahí. Si quieres lo pones en silencio para que no te quede la vibración ahí. Sí, este está... no sé, o sea, ya pudimos ver los videos, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, pasando acá, pues, simular nos permite de alguna manera, yo creo que tengo acá, de simular nos permite de alguna manera entender toda la dinámica de la dinámica vibratoria de los frutos en todos los estados de maduración, y nosotros encontramos que en unas frecuencias, digamos, la mayoría de las investigaciones se han enfocado en buscar frecuencias de 0 a 40 Hz. Nosotros hemos ido mucho más allá, es decir, en rangos de 100 en adelante, porque el enfoque de 0 a 50 es muy fácil porque los motores pueden vibrar en esos rangos, ¿cierto? Pero las amplitudes son muy grandes. Cuando se ha implementado en campo, pues se destruyen los árboles, es decir, cogen el árbol a vibrar y básicamente se cae todo, se despeluca todo, hasta las flores se caen, o sea que no ha sido beneficioso. En este tema de altas frecuencias, pues aquí les voy a mostrar un ejemplo. Un fruto verde vibra así en su modo de vibración, un tema pendular, y un fruto maduro, vibra, pues tiene unas amplitudes mucho más altas en esa frecuencia específica. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un glomérulo completo, yo puedo, digamos, el de 231 es el fruto maduro, y a 138, el de 182 es verde, y el de 224 es semi maduro. Yo puedo ver que si yo pongo a excitar un glomérulo, siempre voy a ponerle la energía al maduro. Entonces, en la práctica es un sistema que me permite excitar los glomérulos para poder que los frutos maduros se desprendan y no de los otros estados de maduración. Ese es como el objetivo de este proyecto. En ese proceso hemos desarrollado dispositivos para caracterizar
las fuerzas de desprendimiento, desarrollamos un gripper para el sistema de fuerza axial, para desprender los frutos. Este sistema tuvo muchos problemas en el comienzo, pero todo este proceso de construir, de fabricar, lo tenemos en el laboratorio, es decir, tenemos esa capacidad en este momento, y ese proceso cayó en una minimalización del diseño, ya que siempre uno cree que los elementos complejos, sofisticados, ayudan a la tarea o a la actividad específica que estábamos nosotros buscando, y básicamente empezamos con esto y terminamos en esto, ¿cierto? Entonces, una cosa muy simplificada y nos ha ayudado, con esto desprendemos frutos, medimos su fuerza axial de desprendimiento. Otro elemento que se desarrolló fue un attachment para un torquímetro, para evaluar el torque de desprendimiento de los frutos. Esto fue un desarrollo del laboratorio diseñado por los chicos de la maestría, y creo que hicieron un excelente trabajo, que de hecho estamos evaluando la posibilidad de que si todo este mecanismo que buscando pues sistemas de attachment para el mismo fabricante, podríamos proponerles que hicimos porque realmente la funcionalidad es genial. Y también diseñamos pues el experimento para medir el volumen y otras propiedades físico-mecánicas. Entonces, para caracterizar sus propiedades, una de las grandes ideas que hay aquí en este proceso es, antes de caracterizar sus propiedades, porque tenemos muchas propiedades medidas, pero queremos decir o establecer unos límites de clasificación o categorización de los frutos, ya sea, es decir, este es maduro, este es verde, este es semimaduro. ¿Cómo se percibe en la realidad, pues, un estado de maduración? Uno lo hace desde la percepción, es decir, uno ve el color y lo puede diferenciar, pero no hay una medida cuantificable que nos permita decir, ve, este es maduro, este es... simplemente todos tenemos una percepción del color como tal, entonces esto es un proceso de color, y la idea nuestra es la siguiente. Nuestra idea es la colorimetría nos permite tener un espectro del color completo, o sea, del color visible, de todas las longitudes de onda que el ojo puede ver. La colorimetría nos da ese ancho de banda en el que podemos nosotros ver. Pero las cámaras digitales están dentro de un dominio limitado o, como se dice, o demarcado dentro del proceso completo. Nuestra idea es hacer unas transformaciones, es decir, que una cámara digital pueda actuar casi como un colorímetro, y entonces hemos generado todo un proceso de categorización. Con el colorímetro, pues medimos la cromaticidad. La cromaticidad se mide en un espacio de color que se llama Cielab. Cielab es todo el espacio grande que tenemos del color, o sea, todos los colores, las combinaciones que se pueden hacer dentro del espacio Cielab. Esto puede ser cuantificado, es decir, un sistema coordenado. El colorímetro nos da esas medidas. Entonces, con esto podemos medir la colorimetría y poder correlacionar esos dos espacios con el objetivo de establecer ya les mostraré más adelante, de establecer unos factores, unas distribuciones o clúster que me permitan clasificar el estado de maduración de los frutos. Entonces, las medidas del colorímetro son tomadas dentro de este espacio de Cielab, y las medidas digitales, es decir, yo tomo una foto, tengo que se desarrolló pues un algoritmo cumulativo para determinar el número de píxeles discretizados en el espacio RGB, en el que podemos nosotros establecer el color. Entonces, por ejemplo, en esta tabla vemos datos de la cámara fotográfica, en el que el verde, como lo ve la cámara fotográfica, es así, y el verde que ve el colorímetro es de esta manera. Entonces, estos dos espacios pueden estar correlacionados de alguna manera por una transformación, que en álgebra lineal es una transformación geométrica, y nosotros pues la determinamos con más de 100 frutos. Es decir, una sola transformación puede ser usada para cualquier fruto, y entonces esto es básicamente el resultado de la transformación. ¿Qué nos permite esto? Pues básicamente aquí podemos ver todos los frutos que medimos y su color respectivo. Y si ustedes pueden percibir aquí, tenemos clústeres de diferentes colores en donde nosotros ya podríamos definir unos dominios
dispersos, en el que simplemente, si yo mido desde el colorímetro, pero no todos tendrán un colorímetro, pero todos tienen cámaras digitales que están pues a disposición y muy baratas, y podemos hacer lo mismo con una cámara digital. Entonces llevamos esto a un espacio digital, o sea que la cámara toma la foto y podemos hacer también una categoría de esto. Es decir, yo este espacio lo puedo transformar en este y al revés, ¿cierto? Entonces, un ejemplo y una aplicación práctica, tenemos la idea de un proyecto de un robot que coseche. Entonces, la visión artificial aquí puede ser usada. ¿Por qué? Porque una cámara, yo ya sé cómo caracterizar el color de los frutos, yo sé dónde está el maduro y puedo decirle, vea, vaya, coja el maduro que está allá, ¿cierto? Porque los del lado ya son verdes. ¿Cómo lo sé? Pues le tomo una foto y sé que está por acá. Entonces, se puede crear una definición no perceptiva de la maduración, sino cuantificable. Y esto pues pienso que es un logro. Eso no está reportado, no hay otro ejemplo similar, es una investigación propia de nuestro equipo. Creo que hemos sido muy prudentes con esto porque pues en ICAFE intentamos al comienzo trabajar con ellos, pero yo en esto llevo 6 años y ellos pues no quisieron apoyarnos en algún momento porque no le creen a las vibraciones de alta frecuencia. Bueno, con todo esto pues hay muchas formas de clasificar la colorimetría. También en un espacio, digamos, en un espacio RGB, vemos que desde la cámara fotográfica nosotros ya podemos definir también otra forma de clasificación y podemos usar metodologías de Machine Learning, metodologías estadísticas o de dispersión o de componentes principales, o sea, muchas metodologías que podemos aplicar para decir, ve, este fruto es maduro. Si nosotros establecemos hiperplanos aquí, estos son los frutos medidos sobre un espacio RGB, básicamente tenemos unas categorías de los frutos. Entonces esto es un gran avance para categorizar las propiedades mecánicas, porque yo puedo decir, vea, es que el verde tiene estas propiedades de desprendimiento axial, de desprendimiento de torque, elásticas, de fractura también, porque las estamos evaluando. Esto nos ha llevado también a validar desde el punto de vista vibratorio, desde el punto de vista vibratorio, es decir, evaluación dinámica de los frutos en diferentes estados de maduración. Pues esa es la idea, ese es el objetivo, en el que yo les voy a mostrar un video desde el minuto 1:40. Ya casi vamos a terminar. Venga, yo comparto acá. Estoy compartiendo el sonido. Esto es un experimento de vibraciones hecho en el laboratorio, en donde aquí evaluamos de 0 a 50 Hz las vibraciones, pero lo hacemos hasta 500. Podemos ver cómo todos los frutos pues tienen diferentes amplitudes, es algo visual, pero nosotros tenemos pues mediciones de cómo responde dinámicamente cada fruto en cada momento de la frecuencia. Cuando tenemos altas frecuencias, esas vibraciones las podemos percibir y entonces estamos usando una técnica de magnificación en donde a 300 Hz nosotros podemos amplificar esas frecuencias y poder ver el fruto cómo vibra. Hemos trabajado también en naranjas, es decir, podemos trabajar en aguacate, con cualquier fruta. Pues la idea es que nosotros estemos conectados pues con nuestras realidades, y una de nuestras realidades es que somos rurales, es decir, no la ciudad misma, sino sus alrededores, y entonces podríamos generar muchas soluciones para tecnificar el campo. Esto es solo una diapositiva en la que muestro
que también hemos trabajado en naranjas, hemos desarrollado modelos matemáticos para las naranjas, construirlas, digamos, en otros países no tendrán escáner 3D, pero metodologías para hacer el café ya la desarrollamos sin necesidad de escáner, y para hacer, construir en 3D las naranjas. También hemos trabajado en las naranjas, y aquí está pues involucrado un estudiante de maestría que trabaja con nosotros. Por último, y muy rápido, este es un proyecto nuevo que desde el mes de marzo comenzamos con el profesor Luis Perdomo, que está aquí, unos estudiantes de la maestría que nos apoyaron en este proceso, 2 líneas, una de ventilación invasiva, que nos ganamos un proyecto con Colciencias, en cooperación pues con la Universidad de Caldas. La Universidad de Caldas fue la que se presentó, pero nosotros estamos como cooperantes dentro de ese proceso, y este es un proyecto de la Universidad Autónoma con la empresa 3 Ideas Innovadoras. Entonces, básicamente, para atender la emergencia, hicimos una vigilancia tecnológica y desarrollamos un dispositivo basado en otra tecnología reportada pues en Inglaterra, en donde hemos hecho, ya tenemos un prototipo, podemos ver, pues está contramarcado, bueno, tenemos 3 prototipos actualmente de diferentes materiales, hemos hecho muchas pruebas, está caracterizado funcionalmente desde el laboratorio, o sea, tenemos tablas de datos, curvas, y pues esto es una contribución del laboratorio que veo importante, que muestra nuestras capacidades desde el punto de vista de la infraestructura pequeña que tenemos, pero también de las capacidades que tienen nuestros estudiantes para apoyar estos procesos rápidos desde la ingeniería. Aquí vemos, es un sistema no invasivo, es decir, una persona que tenga unos síntomas leves de hipoxemia, que es como pérdida de la saturación del oxígeno que el COVID hace en sus etapas tempranas. Esto esto no es que vaya a reemplazar un sistema de ventilación invasiva, puesto que la ventilación invasiva es una etapa única que puede ser aplicada en un paciente que ya no tenga más opciones para sobrevivir desde el punto de vista médico. Entonces, esto puede ser usado como un mitigador o cortar esa línea intermedia entre lo leve y lo severo, y pues este proceso fue desarrollado en el laboratorio con el acompañamiento de Leonardo Robledo y su empresa 3i, que ha sido también de vital importancia en todo este proceso. Otras cosas en las que hemos estado trabajando muy lentas, pero tenemos otras cosas como tecnologías de Energy Harvesting. Actualmente tenemos un proyecto de maestría para para un sistema de carga de teléfonos móviles a través de la marcha, una estructura cosechadora de energía que está diseñada, pues tenemos una patente de esto, y la plataforma generadora que también está en veremos. Ya tenemos los materiales, solo que en este momento no tenemos mano de obra. Entonces, estamos con proyectos ahí como en stand-by, porque quedan pues, están andando gracias al aporte que hacen todos los integrantes, pero nos falta personal en este momento para seguir con estas cosas. Tenemos proyectos de caracterización de materiales con el profesor Moscoso, que es que pues es un experto en la construcción de nanoestructuras. Yo trabajo pues en el área de películas delgadas, con él estamos también trabajando en identificación de propiedades de soft materials, que ellos están haciendo películas con la cascarilla del arroz, pues creando nanopartículas. Una prótesis que está en proceso, ya tenemos puesto un diseño, y la idea es pasar a un diseño de optimización topológica usando pues la manufactura aditiva con la que contamos en este momento, impresión 3D. También estamos en un desarrollo de un robot, ya tenemos el diseño, es un robot de 6 ejes, lo llamamos RoboOne. Vamos a pasar un proyecto para que la universidad nos financie, está todo el diseño hecho, nos faltaría caracterizar la sensibilidad en la realidad. Y otro proyecto en el que hemos venido trabajando 3, 4 años con la especialización no en ortodoncia, sino en periodoncia, en el que también con el doctor José Luis, el programa de diseño,
hemos desarrollado un prototipo de sonda periodontal que actualmente está en proceso de patente, el mecanismo flexible que se compone, y también estamos desarrollando un banco de pruebas para empezar a hacer unas modificaciones de este diseño. Entonces, también estamos trabajando con ellos conjuntamente. Y gracias por la atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Los invito también a los que están en ese proceso de ver qué quieren estudiar, pues ver que aquí hay muchas posibilidades de hacer cosas interesantes que se ajusten a los deseos de cada uno. Gracias por la invitación y preguntas, el que quiera preguntar, el que quiera corcharme, por favor, bienvenido. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Creo que les diste un panorama así súper amplio de todo el trabajo que ustedes han desarrollado, entonces súper interesante. Ahí tenemos personas que nos conocen, graduados nuestros que saben pues del desarrollo que se viene haciendo en el laboratorio, y también tenemos estudiantes de pregrado que por acá por los nombres más o menos los relacionar. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna observación, la puede escribir en el chat si no la quiere decir por audio. Quedamos ahí atentos. Como que por ahorita. Una preguntita, Héctor. Dale. Devinson, sí. Mira, lo que quería saber es, bueno, la morfología que ustedes trabajaron para las naranjas estaba hecha a través de las curvas de Bézier. Quisiera saber si también la morfología de los granos de café se hizo a través de lo mismo, de las curvas de Bézier, o qué tecnología o qué estrategia se siguió para la morfología en el caso del café. Gracias. Davidson, sí, la de las naranjas se hizo a través de curvas de Bézier, y el trabajo de las naranjas fue un derivado del trabajo del café. Inicialmente, hace unos 4 años, hicimos lo mismo, pero con el café, con curvas de Bézier. El nuevo, lo que mostré ahí, digamos, los frutos que mostré al inicio fueron ya con un escáner que adquirimos. Entonces, digamos, el proceso de las curvas era un proceso más constructivo para desarrollar toda la topología del fruto, determinar los planos de simetría, porque aunque uno no crea, pues yo no lo mencioné ahí, pero las frutas tienen unos planos de simetría que uno piensa que eso no puede tener alguna simetría porque parece irregular. Y bien interesante, nos hemos encontrado y tenemos pues unas ecuaciones que también en el crecimiento, digamos, uno ve que la fruta va creciendo, pero ya crece ordenadamente, es decir, hay un factor que hace que de alguna manera el crecimiento sea estable, digamos, la fruta no se deforma, sino mantiene unas relaciones geométricas muy puras que no cambian durante todo el proceso. Hablando pues del café y de las naranjas particularmente, que se cumplen en los dos. Entonces, sí, no sé si eso responde la cuestión. Mira, acá también tenemos un comentario en el chat, dice Oscar Jaramillo, muchas gracias por tan interesante presentación. Se me abren algunas posibilidades de aplicación en medicina, midiendo dureza de los huesos en general para tratar de proponer una alternativa a la osteodensitometría, o sea, que es con rayos X y no está disponible sino en entidades de tercer nivel. El problema de la osteoporosis es una gran dificultad para la salud pública. Podría aplicarse a grandes grupos de población. Sí, digamos la idea de este proyecto, claro, ese es como el corazón, más yo hablo desde nosotros pues desde la ingeniería, pero por ejemplo los que están orientados en el área de la salud, como el doctor Juan Pablo, saben de la importancia que tendría lograr un sistema no invasivo, porque los instrumentos de diagnóstico son demasiado costosos y también son invasivos. Entonces, un odontólogo podría también monitorear o hacer un pequeño diagnóstico que permita, si hay unos cambios severos, pues ya permite aplicar una tecnología que es más, que es más precisa y que permite cuantificar, hacer la densitometría ósea de una persona en su espectro, pues, completo. Entonces, creemos,
no estamos como con la tecnología en las manos, sino estamos en un proceso de desarrollo y la idea es hacerlo pasar de un a un ser realista, es decir, que dar un salto más allá porque ya hemos hecho muchos experimentos que validan que sí, que es posible realmente detectar esas variaciones. Listo. Por acá también María Pilar dice que muchas gracias por la conferencia, muy interesante la investigación sobre densidad ósea. Entonces yo creo, Andrés, que podemos cerrar por acá. A todos, pues agradecerle primero a Héctor Andrés por habernos dado este espacio, compartir pues todos los trabajos que vienen desarrollando, los chicos que también trabajan con Héctor Andrés están conectados, entonces a todos muchísimas gracias. Queda entonces también la invitación para la próxima conferencia que se va a estar el próximo jueves. Tuvimos como los jueves para estas conferencias y la próxima conferencia es el jueves 4 de junio, esta sí a las 6:30 de la tarde, pues